Que nos mencionan, por ejemplo, al dios Baal, con B grande, que de ahí viene, y de carne o carni, carnaval, que es una ofrenda de carne al dios Baal, de ahí viene carnaval. Pero ese concepto está lleno de un espíritu que ha transitado a lo largo de los siglos para llegar hasta hoy en lo que llamamos carnaval, y lo ha vuelto místico. Ha habido una transformación que empezó en transgresión con la ofrenda de carne al dios Baal, porque hoy para ofrendar la carne al dios Baal como divinidad hay que ofrendar primero el espíritu, y eso es lo trascendente de esto, que si no tengo un espíritu esplendoroso de ángel, yo no puedo ofrendarle al dios Baal la carne. Y por eso en el calendario se marcó la ofrenda al dios Baal al principio de manera pagana y luego como ofrenda espiritual antes del inicio de la Cuaresma, que a nivel universal abre un ciclo de consagración también místico. En México, en la antigua Mesoamérica, mucho antes, nuestras culturas ya tenían rituales que no requerían todavía las máscaras como tal, porque de acuerdo a la cultura griega, la cara misma es una máscara. Nuestras culturas antiguas lo que hacían era maravilloso, porque pintaban su cuerpo desde el inicio de los dedos de los pies hasta la cabeza. Se pintaban con pinturas naturales en colores azul, rojo, negro, grana, blanco, por ejemplo, y de ahí se hacían diferentes grabados en el cuerpo atendiendo a los símbolos universales celestiales, y de ahí viene la evolución de lo que hoy vivimos como carnaval. Hace poco le dije a un amigo, hablando de temas trascendentes, le dije: deja que los astros alineen las cosas. Y eso es justamente lo que sucede hoy. Los astros nos han reunido a la sombra y a la luz de los pochotes. Aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Muy buenas tardes, estimada audiencia que nos acompaña en este momento, en este conversatorio denominado Carnaval de Sachila. Muy buenas tardes. En este momento me encuentro en la compañía de grandes amigos, como es el maestro Delfino Diego Aguilar, artista sachileño, doña Juanita Saldaña Pérez, propietaria del establecimiento Venta de Artículos de Flora Saldaña, el amigo maestro Jesús Cuevas García, también un gran personaje dentro de la comunidad dedicado a la elaboración de trajes de diablo. Por supuesto también el amigo Abimael Martínez Peralta, regidor de turismo, y un servidor, Luis Robles Félix. El motivo de nuestro encuentro es hablar sobre el carnaval en Sachila, pero no podemos hablar de carnaval si no nos remontamos a orígenes. Y es bien sabido por todos que, de acuerdo al calendario católico cristiano, el carnaval se celebra inmediatamente antes de la Cuaresma. Diferentes países le dan diferentes modalidades, y es así como llegamos a nuestro hermoso e histórico pueblo de Sachila. Que nuestro carnaval empezó a faltar la máscara, ¿no? Empezó a recortarse, luego se le cortaban la boca, luego ya le quitaron la nariz, después quedaron los cuernos, ¿no?
Y para mí esa fue una de las inquietudes que me llevó a hacer algo, ¿no? Hubo unos amigos que me invitaron a dar un taller. Entonces yo tengo una hija que es escultora y ya con ella me asesoré y fue que empezamos a dar ese pequeño taller. De ahí fue que nació el taller de las máscaras, ¿no? La máscara tiene pues un poder, ¿no? Aquel que de nosotros que ha participado en un carnaval, cuando nosotros nos disfrazamos, ¿no? El poder que se siente disfrazarse, ¿no? Cuando sientes que nadie te conoce, que sientes una energía, ¿no? Una alegría, unas ganas de brincar, de saltar, como una especie de liberación de esos demonios internos que a veces llevamos, ¿no? Y que muchas veces los reprimimos. La primera máscara que nosotros hicimos fue de un molde de una máscara precisamente que compramos ahí en la casa de la señora Flora. De esa máscara empezamos a hacer las máscaras de niño. Más adelante pues fuimos haciendo otras máscaras. La máscara roja es la que nos recuerda a nosotros desde nuestra infancia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Cómo vivimos el carnaval? La casa de ustedes está en el barrio de San Pablo. Entonces el carnaval más grande de la comunidad se da allí en ese barrio. Entonces, nosotros, quisiéramos o no, el carnaval siempre nos tocó porque era la época en que todo el pueblo se volca en esa calle, ¿no? Y no solamente veíamos eso, veíamos a la muerte, veíamos a los curas, que hoy cuando vamos quizá a un espacio y vemos que se nos invita como carnaval, el carnaval de Sachila, vemos que le faltan elementos, pues, sí, primeramente pues le faltaba la máscara, pero hay otras partes del carnaval que también se van perdiendo. Entonces la intención fue pues reflexionar y de manera como artista a mí me inquietó la belleza de la máscara, pues qué cosa nosotros podemos hacer con una máscara, o sea, el manejo de la línea, del color. Yo he empezado a hacer máscaras negras, ¿no? Me gusta a mí la máscara negra. Entonces empecé a hacer máscaras negras, es la que a mí me llama la atención. Pero cada uno de los que han participado en el taller o que a veces se acercan a hacer una máscara, cada uno de ellos manifiesta un elemento diferente, pues la personalidad sale mientras se trabaja, ¿no? Y así es como hemos vivido ahorita. Estamos en el Centro Cultural y la Regiduría de Turismo tiene un proyecto ahí en la calle Coquiza y ahí ya tiene 2 meses que estamos trabajando con los niños el tema de las máscaras de carnaval. Entonces es esa experiencia de trabajar con los niños muy pequeños que se abocan a hacer una máscara. Yo creo que muchas veces nosotros como grandes hemos olvidado, pero ellos empiezan a crear y Vivir esa experiencia es realmente una travesía, es realmente transformarte en otra persona. Pero esto no se puede llevar a cabo si no tenemos el traje que se porta. Haciendo esa reflexión, porque cada año es distinto lo que se vive en el carnaval. Y no solamente el carnaval tiene que ver con el asunto de los trajes de diablo, sino también con la comparsa que se presenta ahí precisamente en San Pablo, que ya ahorita ya tiene una modalidad muy distinta a esa comparsa. Pero en Sachila, con la cuestión de los diablos, en lo que a mí me compete, desde hace ya varios años de que terminé mi carrera y comencé a trabajar, pues me vi en la necesidad de que yo tenía muchos trajes de diablo, porque yo nunca renté un traje de diablo, no a ninguna casa donde renta. Es más, yo ni sabía dónde rentaban trajes de diablo, más que en 2 o 3 casas. Pero mi mamá, que es una costurera de antaño, con una máquina que todavía está ahí, que cuando ustedes gustan la pueden ir a ver, que está viejita, no te la ha querido hacer nada porque mi mamá dice, no, déjala porque esta es mi máquina y no quiero que les cambien nada. Esa es mi máquina con la que yo empecé a trabajar. Me cuenta que esa máquina fue traída de allá de Oaxaca en burro
porque antes no había autobuses, y que ahí donde era la garita, ahí subieron esa máquina de coser y se la trajeron. Me cuenta de quiénes fueron las personas que le enseñaron a ella a coser, y primeramente dice que tenía que barrer la casa de las personas para poderle enseñar. Una vez que ya se ocupara la persona, le enseñaba a coser, y así fue como aprendió ella. ¿Cómo aprendí a coser yo? El hecho de estar parado junto a la máquina de mi mamá y ver lo que ella hacía. Ella bordaba todas esas mascaditas, servilletas, delantales, todo eso. Y entonces cuando ella salía, que iba a un mandado, le estaba hablando a alguien en la calle, pues yo me metía a la máquina, muchas veces le eché a perder las cosas que ella hacía. Pero sin embargo, poco a poco fui aprendiendo. Ninguno de mis hermanos sabe coser, ni remendar. Soy el único que sabe hacerlo, y somos 6 hermanos. Y así fue como fui aprendiendo. Ya mi mamá, cuando se dio cuenta que a mí me gustaba el asunto de la costura, me empezó a poner tela y a decirme cómo tenía que hacer, cómo tenía que cortarse por ejemplo, hacer los calzones de manta, las camisas de 1000 rayas, las camisas de manta, y así consecutivamente, servilletas, bordar todos esos pañuelitos. Y al final de cuentas, la cuestión de los diablos, como yo desde niño siempre me cambiaba la cuestión de, hoy, este año no voy a llevar un traje rojo, voy a llevar un negro, voy a llevar un azul. Pues cuando me di cuenta, yo ya tenía un montón de trajes. Se los empecé a prestar primeramente a mis primos. Y de ahí, como mis primos prácticamente no me entregaban, pues vamos a poner el calzón o la camisa, pues me molestaba con ellos porque prácticamente era mío y mi mamá me lo había hecho. Entonces, ¿qué fue lo que empecé? Dije, bueno, pues veo la oportunidad de rentárselos ahora, ¿no? Y con esa renta, cuando yo me di cuenta que ya eran unos 20 trajes, empecé a hacer más. Es una costumbre que no se debe de perder. Y los jóvenes, o más que los papás, le deben inculcar a sus hijos, ¿no? Por lo menos, para que no se pierda. Muchas gracias, amigo. Sin duda alguna, me queda claro que hablar del carnaval de Cachina engloba muchísimo. Nos emocionamos. Como decía hace un momento, entrar a una mayordomía de San Pablo, de San José, y ver a gran cantidad de diablos llegar ahí a sacar a bailar a las muchachas y hacer la bulla y el festejo, de verdad que sí, nos enciende el orgullo sachilense que llevamos todos dentro. De verdad que es algo que nos caracteriza, y no podemos pasar por alto un negocio de tradición importantísimo en nuestra comunidad. Los diablos dicen, vamos por polvo de flora. El negocio de Tía Flora inicia por un hobby, así rápidamente se los voy a platicar. Hacemos unos cascarones, hacemos unas palomitas, pero es que no las sabemos hacer. Esa fue la respuesta, ¿no? Pero vamos a empezar por guardar cascarones todo este año, y para el siguiente que viene ya debimos haber aprendido algo. Y así es como inicia la famosa o la tienda de Tía Flora. Se empieza por el cascarón, por la palomita, de allí viene lo que es la máscara, la venta de máscaras, plumero, base para el plumero, incluso el traje, cabelleras, la lira. La lira como tal, y lo que son cascarones y todo ya de manera personal, pues ha venido evolucionando mucho, como bien acá lo dice el compañero Jesús. Yo recuerdo que por aquellos tiempos, cuando yo era chiquita, ahora sí, pues a mi mamá le traían, más bien dicho, las personas que vienen de Santa Inés, de La Lobera, el popotillo. En sí el cascarón pues se inicia con ese popote, primero que limpiarlo, cortarlo a la medida, incluso muchos materiales pues han venido evolucionando y que nos han facilitado el satisfacer las necesidades de manera más rápida. Por ejemplo, está, como bien lo decía, la utilización del palito. Ahorita que quisiéramos nosotros seguir conservando eso del popote, del popotillo, pero pues desgraciadamente ya muy pocas son las personas que lo traen.
y para nosotros sí representa pues bastante tiempo por la cantidad que ya manejamos en la tienda. Pero ¿por qué se llama lira? ¿O de dónde viene la palabra lira? Y me voy con mis tíos ya pues mayores, y empiezo a escarbar por allá, oiga tío, ¿por qué es lira? ¿O por qué se le denomina lira? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahorita pues yo he tratado de, bueno, hemos tratado de rescatar lo que es acá traigo una, lo que es en sí la lira. Y pues allí pues me formo yo mi propio concepto, ¿no? El decir que no se pierda la costumbre de la lira, ese mensaje de conquista, de enamoramiento del caballero hacia la dama, el compromiso, porque si me voy a tiempos atrás nuevamente, me doy cuenta que antes pues una lira era algo muy delicado, dirían los abuelitos, ¿no? Cuidado y vas a agarrar una lira, porque eso ya te está comprometiendo, o porque quiere decir que te vas a casar o que te vas a fugar. Y pues son aspectos que yo he visto que han venido evolucionando mucho. La palomita, la tradicional, la de algodón, ahorita en realidad yo también veo que ya es muy difícil verla. ¿Por qué? Porque el procedimiento, el proceso que lleva, sí es bastante tedioso, se puede decir. Nosotros como tal compramos un tanto. ¿Por qué? Porque ya no nos damos abasto. A lo mejor cada año son mayores las cantidades que nos demanda ya pues los chicos, ya desde niños, casi desde que nacen, ya quieren el trajecito de diablo, que pasan a la casa. Oye, es que tienes un trajecito talla 1, talla 2. En lo personal también, yo quiero que se siga preservando nuestra tradición como tal, lo que es el rescate del cascarón, de la palomita. Hace muchos años empezamos a trabajar lo que era el pajarito de pluma, pero nosotros todavía lo trabajamos, lo seguimos trabajando de cascarón. Antes ese pajarito se hacía de cascarón de guajolota. Era más complicado porque ahí andábamos buscando quién tiene guajolotas que nos pueda vender cascarón, pues era más difícil encontrarlo. Sin embargo, seguimos manteniendo que eso siga siendo cascarón. El que no ha salido de Diablo no conoce la tienda de Tía Flora. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el talco perfumado, cosas que también ya se han ido perdiendo. El uso del confeti con las serpentinas. Si me voy atrás, yo todavía recuerdo cómo se vendían las serpentinas, cómo se vendía el confeti, porque todo se adquiría por bulto, a granel se le llama. Ahorita, qué bueno, me da mucho gusto que ya haya grupos que se dediquen a tratar de rescatar lo que es nuestro y que seguirá siendo nuestro. El primer domingo de enero se celebra la festividad del barrio de San Pedro la Reforma. Posteriormente se desencadenan todas las festividades de los demás barrios y llegamos a un domingo antes de Carnaval, que es precisamente la festividad del barrio del Niño, en donde esa festividad corre a cargo de la madrina del Niño Dios. En el caso del Carnaval es un asunto que en los últimos años ha venido retomándose, ha venido precisamente con mayor fuerza, la promoción, sobre todo la invitación. De repente hablábamos de la fiesta de Carnaval, pero generalmente nos enfocábamos como a la fiesta del barrio de San Pablo. No había esa proyección todavía, o no había esa conciencia de que precisamente es algo muy importante de nuestra cultura como sachileños. El asunto de acá es, por ejemplo, como bien lo dijo la señora Juanita, en el sentido de poder ver que alguien le regale una lira a otra persona, pues evidentemente implica el compromiso, ¿no? El compromiso, y evidentemente pues la familia muy orgullosa porque bueno, la hija, la nieta, pues evidentemente ya está en compromiso, ¿no? Ya está palabrado ahí el asunto. Y yo creo que muchas de esas historias las compartieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, que fue una forma
precisamente de poder sociabilizar este proceso, ¿no? de conquista, que evidentemente viene de mucho tiempo atrás, ¿no? El asunto de preparar las fiestas de Cuaresma o las fiestas que anteceden a la Cuaresma y que anteceden también a la primavera. En el caso del centro cultural, en el caso del municipio, nosotros hemos originado precisamente el Centro Cultural Sagildo, que se encuentra en la calle Coquis. Prácticamente desde el inicio de esta administración hemos tenido la idea precisamente de cómo retomar y cómo sí retomar el asunto de la cultura, preservar la cultura y que precisamente sea un espacio multifuncional, ¿no? En ese sentido. Hemos identificado a los artesanos, hemos identificado artesanías, pero también hemos identificado a artistas, ¿no? de la comunidad, y entonces a partir de esa condición, pues precisamente uno de los objetivos del centro cultural, de ese espacio cultural, es el alojar, el exhibir, el mostrar el trabajo de que hacen los artistas, pero también el trabajo que hacen los artesanos, que es algo muy importante, ¿no? Entonces a partir de ahí se genera parte de la política pública. Creemos que como institución, independientemente del color que esté en el municipio, no se puede como institucionalizar la cultura, porque la cultura precisamente es de todos, ¿no? Y cada uno como ciudadanos de la comunidad, como hacedores de la cultura, pues aportamos ideas múltiples y como bien creo que coincidimos en la mesa en el sentido de esa renovación constante, ¿no? Que de repente los chicos le quitan una parte de la máscara, que de repente a lo mejor costuren o hacen el traje. A lo mejor se le acabó la tela al artesano y de repente ya no es todo el traje de color rojo, sino ya también le ponen un pedacito ahí de color amarillo. O a lo mejor se le acabó el mecate ahí para hacer la máscara, la barba, la peluca, ¿no? La cabellera, y le pone otro color. Entonces a partir de allá institucionalizar la cultura, pues no es por ahí el asunto, sino es precisamente el poder entre todos pues hacer la cultura y que evidentemente participemos de esta tradición, ¿no? Y se empieza a perder prácticamente el asunto de este gran carnaval que es aunado a la comparsa, tanto de las fueras, como la comparsa de las fueras, como la comparsa de los diablos. La muerte también representa algo muy importante dentro de los diablos, porque cuando un jovencito, por ejemplo, no tenía el dinero para la renta del traje o algo así, lo rentaba, o simplemente cuando no alcanzaba, le conseguían rápidamente una sábana, lo pintaban de cal, le pintaban los huesos y le ponían un pedazo de carne ahí descompuesta y se lo tenía que aventar a la gente para que olieran. En el asunto de la comparsa todavía me tocó estar con que el padrecito llevara los miados y con un totomosle les echaba a toda la gente. O el asunto de echar el humo de chis, también la semilla de chile, y pues ahí para que todos olieran y pues corrieran, ¿no? Que se taparan la nariz. O el asunto también de los tlacuaches. Una noche o 2 noches antes se iban a cazar tlacuaches y venían y eran como los cerditos que le regalaban a la novia. La última novia que sacamos, que fue de la casa precisamente, la novia ya iba llegando a la esquina de Cosicopí con Pinopá, y la cola de la novia todavía no salía de la casa, que está como pues, a unos cuantos metros, la cola más larga. El enfoque, yo quisiera, no sé, recordar se trata de eso, ¿no? De que las mismas narraciones, la misma conversación nos va llevando a esos vericuetos de la memoria, ahí, ¿no? Donde están los archivos guardados y nos va trayendo esos recuerdos que para muchos son recuerdos hermosos, ¿no?
para otros a lo mejor tienen una parte que no es tan hermosa. Yo recuerdo que de chico a mí en esa calle pasaba el carnaval. Tuve la desgracia de que una muerte me dio un huesazo así en la boca, porque era un fémur así grandísimo, ¿no? Y cómo me dolió, ¿no? Y de ahí le agarré un miedo a la muerte por los huesos, ¿no? Esos huesos que estaban apestosos y dolían en este caso porque lo acercaban a que uno lo oliera, pues, pero en una de esas a mí me tocó en la boca, ¿no? Y es uno de los recuerdos chuscos también del carnaval, pues creo que pues, regresamos aquí el micrófono al amigo Luis. ¿No? Yo creo que en esa parte hay elementos que consideramos que o primera hija de la flor zapoteca guarda precisamente ese encanto que hoy, escuchándolos a ustedes, traemos elementos a nuestra cultura que enriquecen, que empoderan el concepto del carnaval, porque el carnaval ya no es el mismo, obviamente ha pasado por una serie de evolución y nos trae a que hoy el carnaval es una ofrenda espiritual a la vida, a la madre tierra y a la cosmogonía universal. Ustedes con los elementos que nos dan confirman el concepto del carnaval, que va a ser una columna nerviosa para Sachila, una columna vertebral, porque va a mover, así como lo hablaron ustedes, desde lo último a lo primero o de lo primero a lo último, y lo vamos a vivir con un espíritu de fraternidad y de ofrenda, con un arraigo a la tierra, a la cultura y a las artes. Y ahorita que salieron por acá los niños, voy a invitar desde luego que vengan los niños que estaban por acá hace un momento. Hablamos de la campana, que finalmente es el símbolo. O sea, no puede haber, la campana al mismo tiempo es un cencerro, y volvemos a remitirnos al dios Baal, ¿sí? Ahí está. Eso es la fiesta viva que se manifiesta, porque hay un sonido que tiene que ver con el concepto universal del eco para convocar, y ahí va a entrar la campana, el cencerro, entrará la caracola, en su momento la concha, como le queramos llamar, también, y entrará una antorcha de fuego, y entrará un incensario, y luego va a venir lo que aquí hicieron los campeones al abrir sus brazos, las alas. Baal es un dios universal, bíblico, y Baal es un ángel caído. La literatura sagrada nos dice que Baal era auxiliar o mano derecha de Luzbel, que también es un ángel caído, que después de que no puede conquistar el cielo, se retira a las tinieblas en un proceso de ave fénix para resurgir nuevamente a la luz, ahora adornado del cencerro, de la campana, sus alas que nunca le van a faltar, y el colorido propio que trae la intención de entrar nuevamente al universo a través de un perdón, en algarabía, en júbilo, en ofrenda nuevamente. Vamos a vivir en Saachila, tierra de dioses, primera hija o primera flor de la tierra mixteca zapoteca, un carnaval 2023 lleno de luz, de vida, de algarabía, y nos honramos en estar nuevamente a la luz de los pochotes, en comunión con la madre tierra. No se mueva, Abel, no se mueva, Abel.